Comienza nuestro espacio de conversación de cada mañana. Invitamos a nuestros panelistas a Voces del Poder para analizar algunos temas de contingencia. Y están con nosotros esta mañana Jorge Insunza, exdiputado. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y Cristian Monkeberg, ex ministro de Vivienda, ex convencional. ¿Cómo está, Cristian? Hola, encantado. Gracias por estar con nosotros. Frío, afónico. ¿En serio? Te pilló un resfrío. Que hay que mirar el carnet. Estás vacunado, ¿no? Sí, sí. Ya, sí, menos sí, mal, sí, menos sí, mal. Sí. Todo bien con eso, entonces. Oye, partamos con una noticia que está fresquita. Esta mañana conocimos el dato de IMASEC. 0,9% se contrajo la economía en mayo, según el Banco Central, el índice de actividad económica. Y es el quinto dato consecutivo, Jorge, de registro negativo, o sea, de contracción de la economía. En los primeros 5 meses de este año han estado en ese terreno. Una primera mirada general de lo que significa esto. Mira, yo creo que hay dos factores, Sebastián. Yo creo que estamos frente a un problema de crecimiento más estructural que, por cierto, ya acumula muchos años y que entre los economistas circula también un factor que se produjo en torno a la pandemia, ¿no? En que es lo que significan como el efecto K, vale decir, de que desde un punto de la economía hay sectores que iban a decrecer y que están decreciendo o que están también enfrentando una crisis mucho más profunda y en algunos casos irreversible por las propias transformaciones tecnológicas. Y por estas mismas transformaciones tecnológicas hay algunos que son como ganadores o que tienen espacio de crecimiento y que tienen, por lo tanto, más oportunidades de empleo hacia el futuro. Creo que eso es lo que nosotros estamos viviendo y el punto es si estamos tomando decisiones para ubicarnos en aquellos sectores que van a generar ese mayor potencial de crecimiento y por lo tanto de empleo y empleos de calidad, o estamos insistiendo, como creo que está ocurriendo, solo en a veces medidas o decisiones para aquellos sectores que ya están declinando como potencial de crecimiento. Mira, eso ocurre en algunas áreas. Vinculo esto crecimiento y empleo, ¿no? O sea, hay algunos sectores que están decreciendo, por ejemplo, algunos sectores agrícolas, hay algunos tipos de exportaciones, también está pasando, ¿no es cierto?, en el país de que nosotros tenemos un potencial de crecimiento minero, de que podemos tener una inversión que no signifique mayor capacidad de crecimiento. También hay sectores de servicios que están siendo reemplazados muy rápidamente por las nuevas tecnologías. Y por lo tanto estamos frente a un gran ajuste en la economía. Y eso es lo que tenemos que mirar más allá de precisamente las recriminaciones que se acumulan en este último tiempo. Y yo creo que en estos datos ya también hay algo del efecto recesivo que fue advertido por parte de la decisión de no intervenir a través del MEPCO y generar un efecto de contracción, ¿no es cierto?, por la inflación que generó. Eso afecta el comercio, probablemente no he visto los detalles, pero probablemente eso es uno de los sectores que muestra menor dinamismo en estas cifras. Creció poco, pero menos de lo esperado, definitivamente. Y por lo tanto ese ya es un efecto del alza de las bencinas, de la inflación que eso provoca, de los costos precisamente en el área de servicios o de comercio. En fin, o sea, creo que hay también algunas decisiones que ya son responsabilidad de este gobierno, pero insisto en eso porque no quiero caer en una pelea pequeña en eso, sino que en un marco de transformación económica al cual nosotros no nos estamos ajustando con la velocidad necesaria. Cristian, ¿se le pone pesada la pista al gobierno o no? Sí, o sea, lo que pasa es que escuchando a quien fuéramos colega en algún minuto de diputados. Sí, claro, compartieron ahí en algún minuto, hace un tiempo. A ver, el IMASEC es reflejo de un acumulado de situaciones, ¿no es cierto? Jorge lo explicaba muy bien. Y la minería también lo explica. De alguna manera no estaba distraído mientras hablaba, estaba mirando un texto que me había llegado respecto de las razones, ¿no es cierto? Porque el IMASEC, que es el índice de medición de la actividad económica mensual y anual, en el fondo, cuando uno hace desagregado, la minería plantea un punto, el comercio plantea otro, los servicios plantean otro, y la minería tiene un movimiento que impacta mucho más que el resto de las actividades económicas de alguna manera. Entonces, de alguna manera lo explica. Pero más allá de eso, no son cifras buenas. No son cifras buenas. Y por lo tanto, a quien gobierna se le pone la pista cuesta arriba, de todas maneras. Porque uno de sus puntos, o uno de los puntos del gobierno,
que a mí me tocó también apoyar en la segunda vuelta y lo hice sin ninguna duda, es cumplir con la promesa de reactivar económicamente. Claro. Y por lo tanto la promesa, la complicación, el enredo, obviamente está sobre la mesa, porque van a venir cuestionamientos. El punto es qué hacer para revertir esto. Creo que el ministro Quirós y su proyecto de reconstrucción apuntan, no sé si en el 100%, porque yo no soy experto en economía, pero apuntan en una línea más o menos que todos coinciden de que lo que busca es reactivar, destrabar proyectos y darle algún grado de actividad a la economía y mayor intensidad. Entonces, ahora, todas estas cosas son de meses y hay que planificarlas y hay que verlas en un tiempo más distanciado. Vamos a ver cómo se desarrolla la economía en este año. Yo ayer leía artículos de prensa donde decían, o economistas reputados decían que el otro año sí puede haber un mejor crecimiento del país, en fin. Ahora, le complica en todo caso al gobierno también en el sentido de que difícilmente ya se le puede echar toda la culpa, digamos, al gobierno anterior, ¿no? Porque, o sea, pensar echarle la culpa al gobierno anterior, yo creo porque en un momento había un repunte. Hoy día lo decía el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en una conversación en Tele 13 Radio, decía, bueno, cuando empezó a repuntar la economía a fines del año pasado, la responsabilidad de eso era las expectativas de que venía un cambio de gobierno. O sea, se le achacaba al actual gobierno. Y ahora que los números andan mal, no, es que el problema es del gobierno anterior. Decía, las dos cosas no, por lógica no calzan. Y por eso te preguntaba sobre si el relato del gobierno también se le complica a la luz de estos 5 datos consecutivos de yo de siempre puedo echarle la culpa al de atrás, al anterior, pero con un cierto espacio de tiempo, porque no puedo pasar la vida en esto, es como el gobierno de emergencia. Yo no puedo ser gobierno de emergencia 4 años, ¿no es cierto? Porque es agotador. En algún minuto tiene que haber una cosa más asentada, más de proyección, más de continuidad, más de una política social que vaya en un sentido o en otro, en fin, tranquilizar la emergencia de acuerdo a lo que señala el gobierno. Entonces, aquí es lo mismo, yo no puedo echarle la culpa permanentemente al anterior. ¿Tiene culpa el gobierno anterior? Claro que la tiene, por algunas medidas, decisiones que se tomaron, pero llega un minuto en que la gente te eligió a ti. Al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ya está bueno. En el fondo hay que echarse encima la responsabilidad de gobernar y de reconducir. Por eso, un poco enganchando, y con esto termino con el proyecto de reconstrucción, yo creo que ahí está el caballito de batalla del gobierno. Tratar de sacarlo adelante y tratar de lograr que cumpla los objetivos que se trazó el ministro Quirós en su minuto cuando no era ministro. Claro. Jorge. Mira, yo creo lamentablemente de que el proyecto de reconstrucción tal como está reformulado hoy día no va a servir para revertir esta situación. ¿No? Lo digo francamente y con pesar, porque al final es la gente la que sufre los efectos de esto, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Por algo que mencionaba previamente. En la medida de que no tengamos un mínimo acuerdo o por lo menos suficientemente transversal respecto de cómo la economía se va a reactivar, eso no va a ocurrir. Y no es solo un problema del consenso, sino que también es un poco del diagnóstico, de que aquí falta un par de medidas como facilitar solo algunos tipos de inversiones para que eso se produzca. Y eso no va a ocurrir por 2 cosas. Porque el punto es cuáles son las inversiones que nos van a dar ese potencial de crecimiento. Por eso que está acá para mí es relevante. ¿Dónde vamos a hacer esa apuesta? Y eso requiere algún tipo de política inteligente y más moderna, incisiva, de política industrial, ¿no? Pero segundo, también por el problema que está asociado con el empleo. Es que muchas inversiones, Sebastián, hoy día van a reemplazar más puestos de trabajo. Y no solo van a generar puestos de trabajo. O sea, la correlación entre inversión y puestos de trabajo se ha alterado. Si antes, por decir una cifra, yo no soy economista y no hay datos concluyentes sobre esto, pero tú invertías $1 millón y generabas 100 empleos, hoy día tú inviertes $1 millón, pero estás generando en algunos sectores 70 empleos, en algunos 60 empleos, o en algunos casos es un reemplazo, es destrucción de empleo. Sí. Y por lo tanto ese fenómeno, por eso yo digo que esto es un ajuste y tiene que ver con la simultaneidad de las revoluciones tecnológicas. Y eso requiere, a una velocidad que no se había visto. A una velocidad efectivamente que no se había visto. Y eso requiere, por lo tanto, concebir un pacto social que es por crecimiento, que es por productividad, que también es por empleo, porque esa es una base de estabilidad social para cualquier gobierno. Y el gobierno yo no lo veo en esa concepción, lo veo en la pelea chica de cómo saco mi proyectito
aunque sea por un voto como lo reivindican con mucho orgullo. Oye, digamos. Y hablando de eso, hagamos doble clic en otra cifra económica, que es la que teníamos en pauta también, que tiene que ver con el desempleo, porque cuando hablamos de poco crecimiento estamos hablando al final de la consecuencia de la baja generación de puestos de trabajo, y eso tiene consecuencias sociales, económicas por supuesto de partida para las familias, pero sociales también y culturales que pueden ser incluso más de largo plazo. Y hay datos que son bien dramáticos: 10,5% de desempleo de las mujeres, entre las mujeres jóvenes 28% de desempleo. Es un nivel que no veíamos desde la pandemia, 2020, en el peor momento de la pandemia. O sea, estamos hablando ya de consecuencias bien, bien profundas. ¿Qué efectos tiene eso cuando estamos hablando de empleo propiamente tal, Cristian? Ahí yo creo que hay bajadas que pueden ser bien interesantes sobre la presión social que se genera, la frustración en ciertos grupos etarios, en fin. Sí, el desempleo es de las más malas noticias, porque además afecta directamente a las personas, ¿no es cierto? Claro. Y a grupos muy focalizados, que lamentablemente siempre termina en los jóvenes y en las mujeres, en el primer golpe. Lo decía David Bravo ayer. Sí. Como ahí el primer como cachetazo de realidad, de triste realidad. Entonces, y es ahí donde pega. Ahora, yo, a diferencia porque tenemos dos alternativas, porque creo que Jorge decía, bueno, un pacto gigante social que permita proyectar la economía y el país hacia adelante. Está bien. ¿Qué es el óptimo deseable? Sin prejuicio de eso, yo creo que el gobierno pone sobre la mesa un proyecto de ley que lo que busca finalmente es reconducir la economía, reactivarla, generar empleo, más allá de que produzca o no los efectos que nadie sabe si los va a producir o no. Eso es un problema de cómo se maneja la economía, cómo surge el proyecto, pero por lo menos hay una propuesta intensa sobre la mesa que conlleva en algún minuto discusión sobre impuestos, que yo creo que es relevante, que conlleva reactivar ciertos sectores, acelerar inversiones, que necesariamente debería producir. Yo sin ser economista, pero uno leyendo, informándose y analizando, da cuenta que debería producir un cierto grado de dinamismo en la economía que genere empleo, que genere pega, que genere más actividad económica, que la gente vea una mejor remuneración o doble remuneración en la casa, la pareja, las personas que vienen a la casa, la familia, el abuelo, el tío, el primo, que van juntando renta. Hoy día claramente eso no está ocurriendo. Muchas veces 2 o 3 personas en la casa están cesantes y eso complica. Claro que sí. Entonces, yo veo que sí creo que el proyecto puede dar un repunte. No sé si vamos a cambiar del cielo a la tierra o de la tierra al cielo, no tengo idea, o del infierno al cielo, como quieran llamarlo. Pero evidentemente va a producir un cierto grado de actividad o reactivación económica, que es a mí lo que Aun cuando se apruebe por un voto, dice. Es que yo ahí coincido. Yo haría todos los esfuerzos porque no se apruebe por un voto. Ya. Porque si se aprueba por más de un voto, es decir, por una mayoría un poquito más consistente, da cuenta de un proyecto que va a durar en el tiempo y de transformaciones que van a durar en el tiempo y que no se van a cambiar de la noche a la mañana y que van a dar cierta transversalidad y le va a dar, mira, si no es solamente que se cambie, sino que también que le dé tranquilidad a quienes invierten, desde que lo que están haciendo no se va a cambiar en 4 años más, porque eso es lo importante. Cuando va a ir una persona con una billetera grande desde fuera de Chile, invertir en Chile, uno lo que quiere es tranquilidad para poder proyectar y desarrollar su proyecto y esto genera empleo, etc. Claro. Si yo tengo duda, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Si tengo duda que me lo van a cambiar. Entonces, por eso yo creo que es deseable. Creo que esta semana, como me ha tocado estar de cerca en algunos casos, creo que esta semana hay señales de que pueden indicar de un cierto acercamiento de conversación que permita ampliar la base de 26 votos, el votito que se necesitaría, creo. Jorge. Yo espero que eso se produzca, o sea, creo que sería positivo para el país y creo que al mismo tiempo, junto con medidas que fortalezcan el crecimiento, yo creo que eso como titular vamos a estar de acuerdo. Creo que tenemos que entrar en los detalles para que eso sea efectivo. ¿No? Ese es el punto que quisiera plantear. Y eso no significa un rechazo total a lo que está planteando el gobierno, sino en su falta de equilibrio. ¿No? Porque ahí es donde yo veo que no está bien concebido o no tiene esta arquitectura de acuerdo, que no es solo un acuerdo político, sino que también es acuerdo con distintos sectores productivos y con distintas zonas donde nosotros podemos ir pensando en un desarrollo. Te doy un ejemplo. Hacia adelante, hacia el futuro, la industria, por decirlo de una manera, de los data centers es clave. Sí, claro. Ahí es donde está economía digital.
Que nosotros nos transformemos en un hub potente en ese campo significa, bueno, definir inversiones, definir esas reglas del juego, pero también consensos en los territorios donde eso se van a emplazar, porque requieren, ¿no es cierto?, definiciones con municipios, con comunidades, para resolver los temas de agua, de conexión eléctrica. O sea, nosotros seguimos teniendo un potencial de desarrollo de energía solar enorme y todavía no lo estamos utilizando y tampoco, por ejemplo, en esa línea, lo estamos internalizando para que le baje las cuentas a la gente. Esa falta de equilibrio es el que yo no veo, digamos, en el gobierno. Un último punto, antes de irnos a la pausa, pero recién el secretario general del Frente Amplio planteaba en una conversación, Andrés Couble, que cuando tengan mayoría en el Congreso echarían pie atrás a la mega reforma. Dijo, quizás su reforma dure 3 o 4 años, advirtió Andrés Couble en conversación con Tele 3 en vivo. Mira, ¿Qué te parece esa señal? Creo que tiene razón cuando lo que se coloca es el debate en la polarización y en eso el gobierno tiene una responsabilidad, pero creo que también el Frente Amplio en esto tiene que asumir su responsabilidad de que esa polarización es la que llevó al triunfo de Kast. Y por lo tanto mantenerse en esa lógica solo nos reproduce la derrota de los últimos años. Y yo creo que eso es muy nocivo. Jorge Insunza y Cristian Monkeberg están con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Pausa y volvemos de inmediato con la segunda parte. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, nuestro espacio de conversación de cada mañana con nuestros panelistas invitados hoy, Cristian Monkeberg y Jorge Insunza. Y los invito a que abordemos la acusación constitucional en contra del ex ministro Nicolás Grau, acusación rechazada finalmente, Cristian. Ninguno de los 4 capítulos logró más de 16 votos en el Senado, una señal bien clara también de ese rechazo. ¿Fue un fracaso al final esta acusación o no, a tu juicio? O sea, a la vista de los resultados, claro, un papelón. No hay duda. Sí, lo que pasa es que, mira, yo me acuerdo una vez conversando que tuve la posibilidad de conversar con José María Aznar, un tremendo presidente español, ¿no es cierto?, de hace buenos años atrás. Y él decía que le tenía pavor a los políticos ocurrentes, que son distintos a los políticos que tienen iniciativa, ganas de hacer cosas, ¿no? Ocurrentes. Se me ocurrió una idea fantástica. Y él me acuerdo que comentaba, a eso hay que tenerle cierto recelo. Porque hay una versión chilena para eso. Claro. Entonces, el político ocurrente que generalmente dice, no, con esto vamos. Mira, la acusación constitucional parte de esa premisa, es una ocurrencia de un sector del oficialismo, que ni siquiera es del oficialismo, es una oposición amigable, como es el Partido Nacional Libertario, que merece el máximo respeto, tienen una postura un poquito más extrema y más estricta de las cosas, está bien. Y empujar una acusación que puede ser muy legítima y uno puede entenderla, pero lo que no lo es provocar la hecatombe y la discusión y el debate de descalificaciones internas que lo único que hace es suma cero. Y finalmente, una situación que evidentemente el gobierno anterior provocó por mala gestión, sobre todo desde el punto de vista de Hacienda, en el manejo de las cifras, de la economía y que ha producido consecuencias. No termina eso en la discusión, sino que la discusión es quién es más duro, menos duro, que la derechita arriba, que la derechita para el mismo oficialismo, que no tengo idea, con problemas para el oficialismo. ¿Pero alguien ganó después de eso? Entonces, no, pues, al final es suma cero, por eso yo lo decía. Y lo más injusto de todo es que los partidos oficialistas, UDI, Renovación Nacional, los republicanos, Evópolis, que es más chiquitito, que son los que están colaborando con el gobierno, cuando tienen que estar, están. Para el proyecto de reconstrucción estuvieron. Para el proyecto de aula también estuvieron, más allá que el Tribunal Constitucional objetó algunas normas, pero obtuvieron y tuvieron sus votos. Y por lo tanto, cuando son necesarios, con matices, con ideas, con diferencias, están. Y están lealmente. Pero en estas cosas que no sé quién inventó, a alguien se le ocurrió, terminan dividiendo, cuestionándose unos con otros. Y la guinda de la torta, el cuestionamiento más fuerte viene de una persona de izquierda, que es Pamela Giles, que es una mujer
marcadamente de ideología de izquierda, que se incorpora al PDG y que entiende que el PDG tiene un electorado más de centro, centro-derecha, donde ella quiere potenciar y por lo tanto tira la bomba de racimo para allá. Y habla ella de la derechita cobarde, imagínate, que hace 4 meses atrás o 6 meses atrás hablaba pestes del presidente Boric, en fin. Por todos lados yo no le veo a Suma. ¿Y qué aporta al país esto? Pocas. Nada. Mira, Jorge. yo creo que el mayor contraste, Sebastián, que se produjo la semana pasada fue que mientras la Cámara de Diputados discutía la acusación constitucional, todos y todo el país estábamos conmocionados por el asesinato de Alejandro Aguilar, este niño de 12 años. Creo que esa es la mayor expresión de la desconexión que produce una acusación constitucional. Yo creo que en segundo lugar, más allá de los argumentos jurídicos donde hubo opiniones muy contundentes y la defensa de Patricio Zapata también fue muy sólida, yo lo que quiero es valorar la señal política que dio buena parte de los senadores de Chile Vamos en la votación de ayer, en que se desmarcaron de esa estrategia. Y creo que eso que es algo que desde la oposición nosotros debemos valorar adecuadamente y recoger precisamente con espacios de diálogo por lo que eso significa. Porque, ¿cuál es esa señal? Yo creo que es la señal de no dejarse arrastrar por esa estrategia de polarización a la que quiere empujar el país, tanto el Partido Nacional Libertario como republicano, ¿no? Y creo que dieron una señal también de orgullo, de reivindicación de lo que son, de la centroderecha y lo que quiere representar la centroderecha, ¿no? Y no es fácil. Y no es fácil. Porque te dan como Tiene bueno, costo, tiene costo, y te claro digo, que sí. y yo sé también lo que no es fácil, porque en el socialismo democrático muchas veces pasó algo parecido. Pasó algo igual, y no hubo la misma resistencia en todas las ocasiones, ¿no? Y por tanto yo eso lo valoro. Pero en tercer lugar también debo decirlo, creo que esta es una derrota del presidente Kast, porque no ejerció liderazgo respecto al Partido Republicano y de decir claramente esto es inconveniente, esto va a producir división y es malo para mi gobierno. Debería haberlo desactivado. Debió haberlo dicho por lo menos, pero cuando dejan libertad de acción renuncia al liderazgo, ¿no? Y yo creo que en eso, en la dinámica que se está produciendo, creo que el presidente se equivocó y no está dando señales claras de cuál es el marco en el cual quiere conducir su gobierno y este periodo. Y es en ese sentido, Cristian... Sobre todo sí. cuando la mayoría son tan febles. Porque si yo tuviese un gobierno con mayoría absoluta de mi partido, como eran los antiguos gobiernos demócratas cristianos, no tengo idea, que tenían toda la mayoría, y ellos mismos, está bien, uno lo entendería, ¿no es cierto? Pero hoy día son mayorías que se han ido construyendo, donde, tú muy bien lo repetías, un poco de Nacional Libertario, un poco de Republicano, un poco de la UDI, un poco de Renovación Nacional, un poco de Bópoli, unos cuantos independientes, gente que viene migrando desde la izquierda. Matías Walker, el mismo Calixto, el senador. O sea, hay parlamentarios que le están dando una oportunidad al gobierno. Entonces, si yo estoy construyendo una mayoría feble, porque no es robusta, tengo que tratarla con algodones. Y cuando tratarla con algodones, que tengo que privilegiar lo que realmente suma a mi gobierno. Pero lo llamativo es que el Partido Republicano redobla la apuesta en el tono, por lo menos. ¿Por qué? El diputado Leandro Kunstmann, en su red social X, dijo que esta acusación constitucional es justa. Le dice a Manuel José Sandor, porque replica su video, que usted está en contra solo reafirma por qué la gente está cansada de la cocina política, de los cobardes y de los amarillos. ¿Qué tal? Está buena. Esa fue la respuesta de Leandro Kunstmann, claro, o sea, diputado del Partido Republicano por la región de Los Ríos, si no me equivoco. Sí. Yo ese lenguaje solo se lo escuché en alguna ocasión en la lista del pueblo. Sí, eso es lo que pasa, que al final los nacional libertarios y los republicanos es como la lista del pueblo que les tocó a ustedes sufrir en la convención, sí. constitucional. Ese es el lenguaje. Y ese es el lenguaje de la funa. Acuérdate tú cuando los convencionales del Partido Socialista marcaron una posición distinta en algunas normas medioambientales, los funaron. Con nombre y apellido. Sí, y con una puesta en escena ahí a la salida del Congreso de Santiago. Sí, por eso me llamó mucho el tono. Por eso, es la misma lógica, ¿no? Sí, al final eso es lo que tenemos que también comprender. Es la misma lógica que nos quiere llevar y mantener en esa polarización, donde ellos creen que ganan. Y claro, ganan adeptos dentro de un clima, ¿no es cierto?, donde eso prevalece. Pero si no rompemos ese clima, obviamente lo que va a prevalecer es esa polarización. Por eso es que yo valoro mucho la decisión de varios
senadores de Chile Vamos de oponerse a esto. Creo que Son hay varios. hay una inflexión que creo que es importante destacar. Son varios. O sea, no es que fueran dos. Sí, pues. El Senado tiene 50 miembros Sí. y el oficialismo tiene 26. Solamente se lograron 16 votos. O sea, 10 senadores de distinta índole, porque no solamente del partido al cual yo pertenezco, la Renovación Nacional, sino que también hay de la UDI, hay de Bópoli, hay independientes. Son varios los senadores. Entonces, yo creo que es importante sacar lecciones de esto. Respecto, o sea, no es que se cayó por un voto. No, claro. O sea, yo dificulto alguna acusación que haya juntado tan pocos votos en la historia constitucional de las acusaciones de los últimos 20 o 30 años. Sí. Dificulto. Entonces, algo estará ocurriendo, algo estará pasando de la inconveniencia, porque que las acusaciones existan está muy bien. Y está perfecto, porque es una medida de fiscalización. Si el punto es cómo lo utilizo. Exacto. Y hasta dónde llego. Pero bueno, fíjate que además Lo como último, Jorge, contraste, como contraste con la afirmación que tú leías recién de Andrés Cruz, que es secretario general de Frente Amplio. Sí. Claro. Esta es una votación respecto de un ministro del Frente Amplio. Y el Frente Amplio también debiera considerar eso, ¿m? Y valorarlo como tal, en vez de mantenerse en esa lógica. Yo quiero recalcar eso porque al final eso es lo que reproduce algo que favorece más a esa ultraderecha que al campo que yo creo que el país requiere. Digamos. ¿De qué sirvió? Por esto termino, yo sé que tenemos que irnos ya. ¿De qué sirvió el Consejo de Reflexión Doctrinario del Frente Amplio si la primera declaración después de ese Consejo Doctrinario, donde ellos se están repensando a partir de un gobierno que no fue exitoso, por favor, con un presidente que no fue exitoso y que fue bastante malo? ¿De qué sirve todo ese proceso de reflexión si la primera declaración de su secretario general es esta? Yo creo que pocas lecciones han sacado y hay que aprender de lo que pasó. Cristian Monkeberg y Jorge Insunza con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias a cuidarse de la garganta, eso sí. Para que puedas volver a la próxima semana. Eso. O a la siguiente. Gracias a los dos, que tengan buen día. Nos vamos a ir a una pausa. Son las 10 de la mañana con 7 minutos y la temperatura a esta hora acá en Santiago va subiendo de a poco. 5,8 grados, esa es la temperatura del momento. La mínima estuvo en los 2,4 grados bajo cero. Y la máxima, difícil a estas alturas, debería llegar a los 14 grados con cielos parcialmente cubiertos. Pausa y ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.